hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es un gozo, hermanos, se poder compartir la palabra del Señor con ustedes, pero también entendemos que es una grande responsabilidad, ¿verdad? Y algo que he entendido, hermanos, en el caminar con el Señor es, yo había crecido mucho, hermanos, con ese pensamiento que en el altar es nada más donde se vive con la santidad del Señor y no, hermanos. Porque a veces muchos dicen, yo no me subo al altar porque en ese lugar tiembla, dice, hasta la tierra. Pero nos damos cuenta que el Señor busca la santidad en todo lugar, hermanos. Aquí arriba y abajo, nosotros, por el hecho de sernos llamados cristianos, hermanos, tenemos esa grande responsabilidad, ese grande compromiso, hermanos, de ser representantes dignos, ¿verdad?, del Evangelio. Amén. Y por eso es que es una grande responsabilidad, pero a la misma vez, hermanos, es un gusto y un privilegio, hermanos, poderla compartir, así como yo puedo mirar, hermanos, que alguien que la comparte por primera vez, con errores, con fallas, hermanos, pero es un gusto porque está dando un paso, hermanos, de obediencia, y reconocemos que el Señor, cuando la persona, hermanos, se pone la mano del Señor, el Señor puede darle gracia, hermanos, amén, para hacer todas estas cosas posibles, hermanos, que para nosotros son imposibles, ¿verdad? A veces nos preguntan a veces nuestros hijos, papi, ¿tú no te pones nervioso? Y le digo, sí, hijo, pero pues me aguanto. Le digo, ¿qué puedo hacer, hijo? Porque sí se pone uno nervioso, hermanos, y es una grande responsabilidad, pero bien, hermanos, agradecidos con el Señor. Y para dar inicio, hermanos, a esta enseñanza acerca de la resurrección, precisamente va a ser el título, hermanos, de este estudio, de esta predicación, es la resurrección. ¿Y de quién, hermanos? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero darles, pienso yo que ya muchos saben, hermanos, un acontecimiento que sucedió hace no muchos días atrás. ¿Cuántos saben lo que sucedió en un puente, hermanos, donde un barco de esos que cargan contenedores, hermanos, de transporte, golpeó a un puente, hermanos, y lo derrumbó? No sé si ustedes han visto ese video que ha estado pasando, hermanos, pues a nivel nacional y me imagino que también internacional. Este es un puente, hermanos, que se llamaba el Francis Scott, que está en Baltimore, hermano. Y este puente lo habían ellos construido en el año de 1977. Pero algo sucedió que este día, en el 27 de marzo, hermanos, sucedió que este buque que iba transportando, hermanos, contenedores, chocó con uno en la parte donde tenía uno de sus cimientos este puente y colapsó. Gracias a Dios los policías alcanzaron a percibir que el barco iba con dirección, hermanos, al puente y pudieron detener el tráfico, porque se veía aún cuando el barco va avanzando, se veía cómo los carros seguían pasando. Y se imagina, hermanos, fíjese que me viene a la mente cuando a veces nosotros vamos atravesando aquí el puente de Iowa, ¿verdad?, de venir de Omaha, y me vino a la mente eso. Dije, Señor, ¿qué sucederá? Y veníamos manejando y uno de mis hijos me dice, Pai, ¿y tú crees que un barco aquí también pueda golpear y tumbar el puente? Le digo, puede ser, hijo, lo importante es que no hay de esos barcos aquí en el río, ¿verdad? Pero en mi mente se quedó ese pensamiento y digo, ¿qué sucedería si de repente el puente colapsa, hermanos? Y yo yendo con mi familia. ¿Se imaginan, hermanos, la ven caer el vehículo y de repente ver cómo el agua empieza a subir? Es una situación difícil, ¿verdad? Bueno, pues esta situación sucedió, hermanos, y gracias a Dios pudo haber sido malas muertes que pudieron suceder, pero gracias a las intervenciones de las autoridades, hermanos, pues no llegó a más, no hubo más gente fallecida. Algunos dicen que fueron aproximadamente 6, 8, y hay expertos que empiezan pues a indagar, ¿verdad?, estos sucesos que sucedieron, y empiezan las teorías de cada uno. Empiezan los comentarios, ¿tú qué piensas acerca de este hecho? Y unos comienzan a decir, no, pues para mí fue como un atentado. Otros dicen, no, fue un accidente, que el motor le sucedió que haya perdido. Y dicen otros, no, pero sucedió que, ¿por qué se ve que quiere girar el barco y de repente vuelve a girar y saca humo y golpea la base y cae y colapsa? Dicen, esto es una conspiración. Entonces empieza a mover todo esto, ¿verdad? Que es una conspiración. Empiezan a sacar sus tesis, empiezan a sacar sus conclusiones de decir, no, mira, a lo mejor sí fue un accidente. Otros dicen, no, ya estaba premeditado. Pero esa información se la dejamos a quien le corresponde, ¿verdad? Pero aquí lo que yo quiero, hermanos, hacer uso de esta situación que sucedió. Este barco dio en este puente que había sido construido en 1977, fue construido este puente, hermanos, el de Baltimore.
Y este puente, hermanos, tenía ya bastantes años que fue inaugurado. Pero lo que hizo este barco fue dar en un punto estratégico de su cimiento del puente, que cuando él golpea, hermanos, la parte de abajo de uno de los cimientos del puente, colapsa en cuestión de segundos. En cuestión de segundos, hermanos, colapsó todo el puente. Y este barco, hermanos, como vemos aquí en la fotografía, lo que ahorita ha estado circulando, ¿verdad?, por diferentes medios, porque sí es un acontecimiento, pues, hermano, pues grande y triste a la misma vez, porque este puente, pues un puente, lo que hace el puente es conectar, ¿verdad?, lugares donde no pueden llegar de un lugar a otro. Por ejemplo, el que nosotros cruzamos aquí de Omaha, Iowa, no podríamos cruzar por parte de un vehículo si es que no fuese por un puente, ¿verdad? Pero bien, entonces este barco golpeó, hermanos, y fue grande el daño que colapsó todo el puente, hermanos, y para volverlo a construir, pues van a ser varios millones de dólares, hermanos, si es que deciden seguirlo, volverlo a volver a construir, que es necesario, porque conecta, hermanos, de un lugar a otro. Pero lo que me lleva a pensar esto, hermanos, de este acontecimiento, y quiero usarlo hablando precisamente, hermanos, de lo que a nosotros nos incumbe, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dejamos esos hechos a quien tengan que, ¿verdad?, sacar toda la información, todo lo que sucedió, cómo comenzó, cómo fue, lo dejamos en las manos de ellos. Pero sí quiero usar, hermanos, esta situación que estamos viendo cada día más en la iglesia cristiana, estamos viendo cada vez más, hermanos, en el mundo cristiano, alrededor del mundo, y lo que estamos viendo, hermanos, es que de igual manera hay quienes, de igual manera, no con un buque, ¿verdad?, no con algo, un barco de transporte, quiere golpear, pero de igual manera, hoy en día, hermanos, cada vez se menciona más de situaciones que quieren golpear los cimientos del cristianismo. Hoy en día más que nada. ¿Y cuál es la función de venir y poner dudas? Recuerda cuando Jesús dijo que una de las señales que acontecería antes de su venida sería, el Señor dice, mirar que nadie los engañe. Porque el engaño, hermano, lo que trae es eso, como en este caso el buque, dar específicamente en un cimiento base del cristianismo para poder que la fe de ese creyente colapse. Y ha sucedido, hermanos, que sí han logrado que varias personas dentro del cristianismo, hermanos, su fe decaiga y su fe colapse, ¿verdad? Entonces, hablando acerca de la resurrección, quiero mencionar, hermanos, que este es un tema fundamental del cristianismo. Si ustedes se fijan, algo al principio de nosotros como creyentes, lo primero que se ataca son los fundamentos que nosotros creemos. Hay muchas situaciones a nivel del mundo, hermanos, que han salido también conspiraciones, han salido también teorías, diferentes programas que se dedican a sacar documentales y empiezan a sacar sus hipótesis de mencionar que quizás Jesús fue casado. Otros mencionan que se casó con María Magdalena, a la que el Señor había libertado de 7 demonios y que lo siguió, ¿verdad?, fielmente a ese Señor hasta su sepultura y cuando Él resucitó. Y nos damos cuenta, hermanos, que salen diferentes teorías, pero ¿cuál es el fin? De golpear sencillamente las bases del cristianismo para ver si logran, de igual manera, hacer que esta fe que nosotros tenemos colapse y llegar entonces nosotros a un estado, hermanos, que lleguemos incluso a ser apóstatas de la fe, es decir, los que nosotros retrocedemos, hay unos que han retrocedido. Entonces quiero llevarlos a la palabra de Dios, a la primera carta a los Corintios, para comenzar a tomar nuestra base y en este día poder entender, hermanos, y traer a memoria la base fundamental de una de las bases fundamentales del cristianismo, y que nos ayudará a que aumente nuestra fe, hermanos, porque hay evidencias claras de que Jesús resucitó. Vamos a ir entonces a primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 15. Le voy a estar dando lectura del versículo 1 al 20. Yo lo voy a leer, hermanos, usted sígame con la vista, pero ahí manténgalo, porque vamos a estar usando otras escrituras, vamos a estar yendo para adelante, hermanos, de la palabra de Dios, pero ahí póngale, no sé cuántos en la Biblia traigan como se le llama, como para apartador, ¿verdad? Para marcar ahí, hermanos, no sé si cuánto le han pasado que usted lo pone y ya usted nada más lo ubica y ahí lo lleva, hermanos, ese separador. Puede ponerlo ahí, hermanos, y voy a leer entonces. ¿Está listo conmigo, hermanos? Entonces nos dice
Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Estas son palabras de Pablo hablándole a Corinto. Dice, además os declaro, está hablando a la iglesia, dice, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol, lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió el apóstol Pablo? Lo dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a un video, conforme a lo que dice un profeta, no, conforme a las Escrituras, que desde tiempos antiguos venía anunciando, ¿verdad? La redención de la humanidad que solamente tendría que llevar a ser a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme, otra vez vuelve a anunciar, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Versículo 5, y que pareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, ¿verdad? Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, entonces se lo forma en una pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había cristianos dentro de la congregación, hermanos, que empezaron a dudar de la eficacia de la resurrección de Jesucristo. Por eso es que Pablo menciona y hace esta pregunta, ¿verdad? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, ¿verdad? Si creyéramos que no hay resurrección, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, así estaríamos. Entonces también los que durmieron en Cristo, es decir, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo está mencionando, hermanos, en Corintios capítulo 15, una situación que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, hermanos. Y es que empezó a entrar la duda por algunos. Y empezaron a dudar que si había resurrección de muertos. Y como algunos aseguraban que no, empezaron a dudar y decían, no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo los confronta diciendo, entonces si no hay resurrección de muertos, ¿qué estamos nosotros predicando? Pues predicamos a un Cristo que vive, un Cristo que resucitó. Y si no hay resurrección de muertos, entonces vana es nuestra predicación. Vana es los que están durmiendo creyendo que verán a Jesús, ¿verdad? Que Jesús lo resucitará. Entonces había este conflicto, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, estas situaciones que suceden en la iglesia, vienen con ese fin. ¿Cuál es el fin? Igual manera como el barco, de golpear el cimiento donde nosotros estamos creyendo. Porque una vez que se golpea ese cimiento, nadie puede, ¿verdad?, poner otro fundamento que es el de Cristo. Pero me refiero que alguien siempre va a llegar, joven, hermano, hermana, siempre alguien va a llegar a traerte duda acerca de lo que tú has creído, de las bases fundamentales del cristianismo. Y alguien va a estar queriendo golpear y golpear. Y déjeme decirle, hermanos, que algunos han sucumbido ante la duda. Algunos sí los han golpeado. Ahora, el que dude una persona y deje el camino del Señor, el cristianismo, entonces Dios deja de ser Dios. Entonces Cristo, da a mencionar que Cristo entonces no resucitó.
No, Cristo resucitó. Pero esa persona lo que está permitiendo es que no forme lo que mencionan en este accidente que sucedió, es que no había una barrera en este puente que pudiera evitar que el barco golpeara directamente a la base para que el puente colapsara. Lo que se menciona es que no hay una barrera como otros puentes. Otros puentes forman ciertas barreras alrededor del cimiento para que si algo quiere golpear, al menos esa barrera ayude a poderlo desviar. Pero este puente carecía de esas barreras. Es decir, la única manera de nosotros estar seguros y formar esas barreras es solamente a través de la veracidad de las Escrituras. De otra manera, nosotros podemos sucumbir. Por eso nos dice entonces la palabra de Dios, hermanos, que cuando Pablo está mencionando, hermanos, estas verdades bíblicas, la manera que querían golpear, hermanos, al decir que Jesucristo o que la resurrección no se había llevado a cabo, que no existía, que nadie podía venir de la resurrección, entonces lo que la palabra de Dios nos menciona es que estaban golpeando directamente la fe, es decir, la confianza que uno tiene en Jesús. Entonces, la fe, hermanos, entendemos que es una firme convicción en decir una confianza, es decir, una confianza total y absoluta ¿en quién, hermanos? En Dios. Ahora la fe en Jesús y las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta que no es una fe ciega. A veces muchos piensan que nosotros seguimos el cristianismo con una fe ciega, hermanos, es decir, sin entendimiento. Nosotros seguimos al Señor porque nos han lavado el cerebro, dicen muchos, que ciertamente dicen una verdad, porque el cerebro de nosotros estaba bien sucio, hermanos, nuestro corazón, y el Señor verdaderamente sí nos lo lavó, nos los está lavando. Amén. Por eso venimos aquí. Para que el Señor nuevamente, dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Para que nosotros comencemos en nuestro pensamiento a renovarlo, que no nos conformemos a la manera de vivir de este mundo. Sí lo estamos lavando, el Señor nos los está lavando. Pero dice, no, es que la religión pone en ellos, que ustedes siguen, es nada más los tienen como zombies, siguiendo al pastor, haciendo lo que él les dice, los tienen nada más como unas ovejas, pero nos damos cuenta, hermanos, que nada que ver de lo que es el verdadero cristianismo. El autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo. Y Jesús dejó un orden eclesiástico, ¿cómo podemos nosotros seguirlo? Pero cuando alguien viene y quiere ponernos en duda todo esto, lo primero que nos quiere decir es que ustedes siguen así de una manera muy cegada. Pero nos damos cuenta que no, hermanos, a través de la palabra de Dios nosotros estamos estudiando. Nosotros también de igual manera estamos buscando, hermanos, y quien nos revela las verdades de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado, el cual nos convence de nuestra manera de vivir, que no es conforme a la palabra de Dios. Y va formando dentro de nosotros una convicción, es decir, una fe, es decir, una confianza plena en Dios. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no lo seguimos nada más por seguirlo. Aún en los tiempos de los apóstoles había hombres que se esmeraban, hermanos, por buscar las verdades. Que si esto que decía alguien, un profeta, que si alguien decía, alguien que seguía a Jesús como discípulo, no se quedaba ahí, hermanos, sino que investigaba para ver si esto era verdad o solamente era un mito, hermanos. O solamente era alguien que se le había ocurrido mencionar y decir que tenía que resucitar. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo lo alcanzaron? Creyendo, hermanos, por fe, es decir, la confianza puesta en el Señor, en el Antiguo Testamento, lo que él mencionaba, ¿verdad? Por eso ellos alcanzaron buen testimonio, es decir, el testimonio de andar en obediencia a lo que los mandamientos decían. Entonces, para poder entonces entender, hay alguien que puede decirnos, bueno, es que los apóstoles pudieron haber mentido, pudieron haber dicho que vieron a Jesús y no lo vieron. O se pusieron de acuerdo, como muchos dicen. ¿Cuántos les ha pasado que dicen, no, se van a poner de acuerdo? Pero ¿cómo es la manera de ver cuando alguien interroga a una persona que ha cometido un delito y hay varios testigos o hay varias personas que están involucradas? Lo que hace la ley es separarlos y comienza a interrogar a uno por uno. ¿Y cómo se dan cuenta? Comienzan con uno, comienzan con otro, si son tres envueltos, de repente empiezan al que fue involucrado en eso, fueron tres personas, al separarlas, aunque esas personas se hayan querido poner de acuerdo, hay algo que los delata que lo que están diciendo no fue verdad.
Y en el testimonio que están dando empiezan a ver que hay fallas en ellos. De repente uno dijo, vamos a decirlo. No, pues la fecha fue un 1 de abril del 2024. Y dice, no, ¿saben qué? Yo me acuerdo que fue en el 23. ¿Y qué día sucedió? Yo me acuerdo que era el día lunes. Y el otro dice, no sabe qué, fue un domingo en la mañana. Entonces se empiezan a dar cuenta que no hay veracidad en lo que los tres están testificando. Entonces están dando cuenta que los hechos no fueron reales como ellos los dicen. Entonces la palabra de Dios, por supuesto, que también nos da esas bases para nosotros también tener esa convicción que no es ciega, que no es nada más porque alguien nos esté diciendo, alguien nos esté involucrando en el cristianismo, como a veces muchos jóvenes a veces piensan. Nada más siguen al Señor porque les da, muchas veces dicen, le siguen al Señor nada más porque el Señor les da cierta autoridad, o les da cierta fama, o quieren hacer eso. No, el Señor, al que verdaderamente ama al Señor, lo ama por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que simple y sencillamente nos libró de una condenación eterna, y ahora dispone su vida para el servicio del Señor. Entonces, hay alguien, hermanos, que no fue de los apóstoles, de los que miraron a Jesús, pero que de igual manera testificó, porque fue también un sucesor también del apóstol Pablo. Y esto me estoy refiriendo al evangelista Lucas, hermanos, el autor del tercer evangelio, que es Lucas. Y se dice, algunas fuentes dicen que también fue el autor del libro de los Hechos, ¿verdad?, de los apóstoles. Él fue un compañero de misión de Pablo. Este era médico. Este evangelista, este escritor del evangelio de Lucas era médico, hermanos. Un verdadero científico también, que había adquirido el máximo de conocimientos posibles en esa época. Sabemos que alguien que está especializado como doctor tiene mucho conocimiento, hermanos, tiene que estudiar el cuerpo, tiene que ver cómo reacciona, hermanos, aún los medicamentos tiene que conocerlos, tiene que hacer pruebas, no sea que le vaya a dar al que tiene gripa, le dé el medicamento, hermanos, y de repente lo mate, le dé un paro cardíaco. Tiene que investigar cuánta dosis le da, ¿verdad?, para poder ver que su cuerpo, en vez de alterarse y que le cause una función, quizás un derrame o quizás un paro cardíaco, tiene que estudiar también la medicina. Entonces, este evangelista llamado Lucas, hermanos, es el que también nos menciona la palabra de Dios. Este no miró a Jesús directamente. Pero ¿qué es una persona científica? Un científico es un profesional que realiza y recopila investigaciones para ampliar el conocimiento en un área en particular. Los científicos pueden formular hipótesis, probarlas a través de diversos medios, estadísticas y datos, y formular conclusiones basados en la evidencia, porque tienen que sacar evidencias de todo esto para presentarlas. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, hermanos, el evangelista dice, fíjese, sígame con mucha atención, hermanos, cómo Lucas comienza a describir, ¿verdad?, lo que él había oído por muchos, pero no tan solo se conformó con oírlo. Dice el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, ¿verdad? Lucas, versículo 2, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él dice, me ha parecido también a mí, después de ¿qué? De haber investigado, ¿verdad? Recordemos que Lucas no miró directamente a Jesús, pero él no se quedó nada más con lo que decían o lo que había aprendido de la palabra de Dios, sino que había muchos hombres que estaban, hermanos, tratando de socavar la fe cristiana. Y por eso cuando escribe el Evangelio, Lucas comienza a decir, hermanos, estas palabras, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, es decir, minuciosamente, no nada más apresuradamente sacar una hipótesis, no, con diligencia, todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido, ¿cómo? Instruido. Porque dentro de la instrucción, hermanos, está la veracidad de la verdad, pero Lucas no se conformó nada más con haber oído de que existía o que hubo un Jesús, sino que también, hermanos, él tuvo que haber investigado con diligencia. Entonces también él escribe y pone, ¿verdad?, estas cuestiones. Entonces nos damos cuenta que Lucas, hermanos, realizó una investigación seria
basada en hechos reales, hermanos, no mitos, no fábulas, sino hechos reales de los fundamentos de la fe cristiana. Fundamentos históricos, hermanos, fundamentos geológicos, aún, hermanos, fundamentos no eran fundamentos teóricos, sino que nos damos cuenta, hermanos, que la historia avala aún hasta los días de hoy que la tumba de Jesús está vacía. De todos, hermanos, los fundadores de diversas religiones, de tanto que hay en el mundo, hermanos, el principal autor, hermanos, de esas religiones, la que usted sepa o la que usted haya oído, la tumba está ahí, hermanos. Y ahí le rinden a veces honores a la persona que fundó esa cierta religión. Pero a diferencia del cristianismo, Jesús no está en la tumba, hermanos. Por eso es que Lucas tuvo que afirmar, hermanos, y con diligencia investigar, y le dio un resultado, hermanos. Por eso el resultado que le dio fue el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, Teófilo. Entonces, esta investigación, hermanos, no fue basada en mitos ni fábulas, sino en hechos reales de los fundamentos de la fe cristiana. Ahora agarramos a alguien que sí miró y estuvo viendo los acontecimientos de este tiempo. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 1. Ya miramos a alguien, al igual que creyó por fe, en la misma situación que nosotros estamos. Y Dios nos da también, hermanos, esa libertad de investigar, hermanos, investigar los sucesos históricos, hermanos, filosóficos que a veces se dicen ser, hermanos, para ver si la verdad de las Escrituras nos lanzan una verdad. Y nos damos cuenta, hermanos, que Lucas hizo esa investigación con diligencia, hermanos, para poderlas escribir en orden. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 a 3. Dice, aquí el apóstol Juan, hermano, nos habla, pero ya como un testigo presencial, nos habla de las evidencias que ellos palparon, vieron, tocaron acerca de Jesucristo, de su vida, de su mensaje, de su muerte, de su sepultura y sobre todo de su resurrección. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice, ¿verdad, Juan? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Quién es el verbo de la vida? Jesús. Porque la vida fue manifestada, así es, Jesús fue manifestado, habitó, ¿verdad?, corporalmente en la humanidad, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó, versículo 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Es decir, la fe cristiana, hermanos, está basada en evidencias sustentables, comprobables, es decir, en hechos históricos, hermanos. La realidad de Jesús y de su resurrección es uno de los fundamentos del cristianismo, porque sin resurrección no hay cristianismo. Sería una más de tantas religiones alrededor del mundo, donde su autor o donde el que comenzó a levantar esa religión, hermanos, fuera de Jesús, todos murieron, hermanos, y están sepultados. Y en la tumba donde ellos está su cuerpo, hermanos. Aunque ya polvo, pero sigue estando ahí, a excepción de Jesús. Por eso la fe cristiana, hermanos, está basada en evidencias sustentables, comprobables, es decir, en hechos históricos. Una de las evidencias más contundentes de cada uno de nosotros, hermanos, que estamos experimentando de ser salvos, es la retención de las doctrinas fundamentales desde el día que creímos. ¿Cuántos a ustedes le ha pasado, hermanos, que pasan los años y nosotros seguimos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios? Seguimos creyendo que vino a esta tierra, que Jesús fue crucificado, que fue sepultado, aún sin haberlo visto, que resucitó, y pasan los días, años, y nosotros seguimos perseverando. Porque nuestro fundamento está en las Escrituras, hermanos. Esta es la base. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, ¿verdad? En su segunda carta, en segunda de Timoteo 3:16. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí viene la utilidad, ¿verdad? Porque las Escrituras es la base, hermanos. Y muchos piensan, no, pues es que
La palabra biblioteca, hermanos, viene de una definición, la palabra Biblia viene de una definición que significa biblioteca, porque aquí encontramos diferentes libros, hermanos, de historia, de sabiduría, aún historias, hermanos, podemos leer el libro de los cantares, de poesía, hermano, ¿verdad? Si nos hace falta un poco más de amor hacia la esposa, pues aún el Señor así también nos proveyó, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros contemplar también el libro de los cantares para que al menos no podemos agarrar ese pretexto. Es que yo soy cariñoso, tú sabes que no me salen las palabras de amor. Pero déjeme decirle que el Señor puede transformar todas esas áreas y nos puede transformar para verdaderamente ser amorosos, hermanos, ¿verdad? Entonces, estas evidencias, hermanos, son sustentables en la palabra de Dios. Ahora, nos damos cuenta, hermanos, que estas evidencias de que Jesús vino a esta tierra, hermanos, habitó entre nosotros, ¿verdad? Fue crucificado, fue sepultado y también resucitó. Nos damos cuenta que lo que va haciendo, hermanos, es que vayamos perseverando. Por eso, regresando a Corintios, hermanos, capítulo 15, regrese conmigo. Fíjese, agarrando el contexto de la cita bíblica que estamos estudiando. Primera de Corintios capítulo 15 dice, versículo 1, entonces Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, aquella persona, hermanos, que duda de la veracidad de las Escrituras, no puede llamarse cristiano. Porque la palabra cristiano, el fundamento está en la obra redentora de Jesús, desde el Génesis, a través de todo lo que vino sucediendo, hermanos, en los tiempos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo. Y llega, hermanos, y se cumplen las profecías dadas por los profetas en Jesús, apuntaban hacia Jesús. Entonces, sin la veracidad, hermanos, y nosotros dudar de la palabra de Dios, hemos creído en vano. Versículo 3, porque primeramente dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Pues este mensaje, hermanos. ¿Qué mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Significa por todo lo que ya estaba profetizado desde el Génesis, por toda la Biblia. Y que de una manera asombrosa se cumplió en Jesucristo como prueba que Él era el Mesías. Y que fue sepultado, dice versículo 4, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando alguien recibe este mensaje, que es imprescindible para que una persona nazca de nuevo. Pablo conocía perfectamente, al igual que Pedro, que Juan, que todo era conforme a las Escrituras, porque ellos no eran ignorantes, porque ellos conocían la palabra de Dios, porque ellos leían también el Antiguo Testamento, hermanos, y ellos conocían, por supuesto, lo que la palabra de Dios enseña en Isaías capítulo 53, hermanos, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, es decir, por su sacrificio, fuimos nosotros curados, es decir, sanados de la condenación, liberados de la esclavitud del pecado. Hay tres mensajes fundamentales en este mensaje que Pablo le da a los corintios. Primeramente, que no olvidemos que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que también resucitó. La tumba está vacía hasta el día de hoy. Hay pruebas históricas del pasado, pruebas reales, hoy en el presente, y sin duda continuarán por el futuro hasta que suceda el hecho glorioso de su segunda venida, hermanos. Todas las religiones sin excepción están basadas en las ideas filosóficas de sus fundadores. Y esos fundadores están en sus tumbas a excepción de Jesús, en quien tenemos puestos nuestros ojos en este autor y consumador de la fe. Lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue claro con sus discípulos, como lo es hasta el día de hoy con nosotros. Jesús, algo que me impresiona la veracidad en que nosotros podemos depositar toda nuestra confianza, hermanos, porque
Si hay algo aquí nosotros estamos seguros de depositar nuestra confianza en Jesús, porque Jesús, hermanos, es el más digno de toda veracidad, de que nosotros confiemos plenamente. ¿Cuántos necesitan a veces? A veces uno está, hermanos, ya no sabe ni en quién confiar. A veces nosotros como sociedad vemos que no se puede confiar en el gobernador, en el presidente. A veces hacen mención de todo lo que van a hacer si llegan a ser presidentes, si hay alguna elección. Y cuando llegan, ¿qué sucede? Se olvida la mayoría de todo lo que dijo. La gente a veces dice, oh, yo ya no tengo ni confianza en la aseguradora de mi casa, porque según me iban a asegurar si sucedía algo y pasa un acontecimiento en nuestra casa y no nos quieren, hermanos, compensar los daños de la casa. Si se supone que yo estaba pagando una aseguradora que me iba a responder si es que sucedía algo con mi casa, y sucede que del 100% que me iban a dar, a veces nos llegan a dar el 20% si es que bien nos va. A algunos sí les llega a llegar. Pero nos damos cuenta que cada vez, hermanos, el confiar en alguien nos cuesta. Pero en alguien en que nosotros, la iglesia, puede confiar plenamente, es en Jesús, hermanos. Porque Jesús no nos ha mentido, hermanos. Jesús no miente a sus discípulos. Jesús dice la veracidad y nos dice todas las cosas como suceden, hermanos. Otro problema es que uno las esconda. Es que uno ponga algo que Jesús no dijo, ¿verdad? Por ejemplo, algo que a veces nosotros podemos inconscientemente llevar a cabo es que si tú sigues a Jesús, todo te va a ir bien. Tu esposa te va a dar más, te van a pagar más en el trabajo, en la escuela vas a sacar pura A o puro 10 allá en México. Y nos damos cuenta que no sucede así. Muchos dicen, ¿sabes qué? A mí creo que me anda mejor no haberle servido al Señor. Antes allá todos me felicitaban y nada más supieron que me convertí al cristianismo y ya ninguno me quiere saludar. Mi esposa al contrario, no me quiere ni apoyar. Y a veces nosotros pensamos que o se les predica lo que Jesús no menciona y dice, no, si tú te acercas a Jesús, todo te va a ir bien. Pero Jesús no nos menciona eso en la palabra. Jesús nos habla con claridad, hermanos. Jesús fue claro con sus discípulos como hasta el día de hoy es con nosotros. Vamos a Mateo rápidamente, hermanos, capítulo 17, versículo 22. Para que vea, hermanos, lo que le estaba sucediendo, y puede ser a veces el caso del día de hoy, hermanos, que a mucho pueblo del Señor le está sucediendo. Mateo capítulo 17, versículo 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Versículo 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjese lo que dice Jesús. El Hijo del Hombre les habla de lo que vendría a acontecer a Jesús mismo. Y Jesús, reunido con ellos, ¿verdad? En Galilea, Jesús les dice a sus discípulos, recuerden, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Jesús le está diciendo, mas al tercer día resucitaré. ¿Y ellos qué pasó? Se entristecieron en gran manera. ¿Qué los llevó a entristecerse de en gran manera? ¿Saben por qué? Porque ellos se centraron, perdieron la brújula, hermanos, y se centraron en que nada más, que se quedaron en que oyeron y le matarán. Aquí no le duele, hermanos, que a un compañero, en este caso al Salvador del mundo, hermanos, mencione que le van a quitar la vida. Pues claro que ellos se centraron en eso y empezaron. Entonces, ¿qué sucedió? Se entristecieron. Y cuando dicen gran manera, es demasiado, hermanos. Pero ¿qué olvidaron ellos? Olvidaron que Jesús les dijo que resucitaría. A veces a nosotros así nos sucede. Nos centramos tanto en las situaciones que estamos pasando que olvidamos lo que Jesús ya nos ha dicho. Jesús nos menciona que Él tiene el control, que todo lo que nosotros vamos a padecer por causa de Él. Nuestro cuerpo se va a enfermar. Pero entonces nosotros esperamos nada más aquí las cosas terrenales. No, nuestra mirada está en las cosas celestiales, ahí arriba, donde ahí no hay ladrón, hermanos, que hurte, ni el óxido que corrompa, principalmente en estas áreas. ¿A cuánto les duele ver luego su carrito, hermanos, que le empieza a salir una manchita amarilla abajo? Y esas manchitas son difíciles de detener, hermanos. A veces las lleva usted al taller
Y lo primero que le dice, ¿sabes qué? Voy a tener que quitar toda la parte. ¿Cómo? Pues si nada más tiene una picadura, una bolladura, el óxido le ha llegado nada más un tramo como de 1,5 pies, le dice. Sí, pero ¿sabes qué? Si no quito toda esa parte, va a seguirse corrompiendo y se va a seguir oxidando. Pues déjeme decir, hermano, que en las cosas que no sucede, esos son las celestiales. Por eso deben de estar puesta nuestra mirada todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. No aquí, porque aquí perece. Ahorita podemos estar sacando el teléfono, el último modelo, y ya, hermanos, para la otra semana ya salió el otro nuevo. Y apenas es donde le está diciendo, ¿sabes qué? Cámbiamelo. Oye, no, ¿qué número tienes? No, pues no sé ni qué va, pero vamos en 12. Está en el número 12. Y el mío es el 11. Y le digo, pues cámbiamelo. No, pero el mío me quiero quedar con el mío. No, ¿sabes qué? Es que el tuyo ya no, las aplicaciones que tú tienes ya no las va a dejar abrir, las nuevas. Tienes que volver a agarrar el más nuevo. Y nos va sucediendo. Y llegó el momento en donde le hice caso a mi esposa, que dice mi esposa, viejo, ¿y cuándo le vas a ganar a la tecnología? Porque uno iba acarrerado, ganarle, no, hermano, lo que quieren es el dinero, el esfuerzo de uno. Y llega el momento, hermanos, en que uno mejor es sabio y dice, no, esto hace las mismas funciones. Esto hace las mismas funciones que cualquiera de la última tecnología. Pues así en la palabra de Dios, hermanos, esta palabra no pasa, hermanos. Es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Esta no se tiene que renovar, hermanos. La palabra misma es sustentable para todas las generaciones. Los discípulos no se centraron en el mensaje principal de su resurrección, que él dijo, resucitaré, sino que se quedaron con el que le habrían de matar. Así muchos de nosotros estamos centrándonos en solo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que estamos pasando, pero se nos olvida poner nuestra mira más allá, que él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí. Es decir, tengan fe, yo les dije que resucitaría, lo hice, por lo tanto, no dudes. Yo había dicho que había de resucitar, no dudes en centrarte en las cosas nada más que estás viendo físicas. Pero así sucedía, hermanos, en la iglesia de Corinto. Como sucedió en esta iglesia. Regresando nuevamente, hermanos, 1 de Corintios capítulo 15. Seguimos en continuación del versículo 12. Esa duda a veces nos va a visitar, hermanos. Con tanto bombardeo, hermanos, televisivo, por medio de videos, hermanos, que han sacado un nuevo descubrimiento. Y que siempre sí ya se encontró la tumba de Jesús. Y que sí, ahí está su cuerpo. Y otros dicen, no, que siempre sí hemos encontrado que la palabra de Dios no es veraz. Hay tantas equivocaciones, tantas contradicciones, hermanos, que cuando se estudia, diligentemente nos damos cuenta que no hay margen de error en la palabra de Dios, hermanos. Todo es perfecta porque fue inspirado por el Espíritu del Señor. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es algo contradictorio. Si nosotros estamos predicando que resucitó de los muertos y de repente a alguien dentro de la misma congregación empieza a enseñar a otros que no había resurrección de muertos. Es como alguien decirle a alguien, mira, en el Señor estás salvo, tú estás seguro en el Señor. Y de repente alguien viene y te llega, ¿tú crees que nada más sirviéndole al Señor, confesando tus pecados, viniendo a Él, crees que el Señor te puede hacer nueva criatura? No, tú ya no cambias. Tú eres el mismo y vas a seguir hasta el día que te mueras, dicen. Porque no creen en la veracidad de las Escrituras, que el Señor tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Pero de repente empieza a entrar la duda, como sucedió en Corinto, hermanos. Ellos estaban dudando de la veracidad de la resurrección, hermanos. En Mateo capítulo 26, versículo 31 nos dice, Mateo capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les dijo la verdad a sus discípulos, lo que debería de acontecer. Todos vosotros os escandalizaréis, es decir,
tendrán temor, serán esparcidos de mí esta noche, pero escrito está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Y qué sucedió cuando fueron a apresar a Jesús? Los discípulos huyeron. Pero el versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les puso la verdad. Pero fíjese la humanidad de nosotros, hermanos. En Lucas capítulo 24, versículo 1, fíjese lo que nos dice. Jesús les pone, hermano, lo que debe de acontecer, y fíjese la condición de nuestra humanidad. Lucas capítulo 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ya Jesús, ¿verdad? Lo habían crucificado, hermanos. Lo habían puesto, el imperio romano había puesto seguridad sobre la tumba porque ellos pensaban que alguno de sus seguidores de Jesús irían por la noche para robar el cuerpo. Entonces ellos pusieron una piedra bien pesada, hermanos, para poder tapar, ¿verdad?, la entrada del sepulcro. Dice versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y por qué no lo hallaron? Porque Jesús les había dicho, ¿verdad?, que resucitaría. Bueno, no lo hallaron el cuerpo de Jesús. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario, ahora mismo le comienzan a repetir las palabras de Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué nos sucede a veces así, hermanos, en la palabra de Dios? A veces el andar en esta relación con el Señor diaria, hermanos, recordemos que el cristianismo no es una religión más, hermanos, el cristianismo es un estilo de vida. Que el creyente cuando lo aprende a vivir, hermanos, su vida está basada en lo que el Señor ha dicho en la palabra del Señor. Y su convicción está no en lo que yo esté pasando, no en lo como yo veo la situación, en lo que yo pienso que puede suceder, sino lo que el Señor ha dicho que va a tener y tendrá el cuidado y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En eso está nuestra convicción, hermanos. Por eso ellas se acordaron de sus palabras, y qué hermoso es cuando nos acordamos de la palabra de Dios, hermanos. En momentos difíciles, echamos mano de las escrituras, hermano. Echamos mano y de tal manera que cuando nosotros comenzamos a pasar esos momentos difíciles, pero echamos manos de repente de la palabra de Dios, nos alimenta de una manera, hermanos, que nos vuelve a dar esa fortaleza, nos vuelve a alimentar nuestra confianza en Él. Y por eso, hermanos, entonces dice, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y qué sucedió el versículo 11? Mas a ellos, ¿qué les pareció? Locura. Las palabras de ellas, ¿y qué? Y no las creían. ¿Qué sucedió con los discípulos del Señor, hermanos? Se olvidaron de lo que Jesús les había dicho, que Él resucitaría. Ellos, hermanos, comenzaron a dudar. ¿Por qué les parecía locura? Porque olvidaron que Jesús les decía que resucitaré. Ellos se quedaron nada más que Jesús iba a ser apresado y que lo iban a matar, hermanos. En estas situaciones a veces nos puede suceder a nosotros, hermanos, que nada más nos quedamos perplejos con lo que estamos pasando, sucediendo, y entra un desánimo. Y entran cuestiones que nosotros comenzamos a inventar, hermanos. Es que no me congrego por esto, por aquello. Es que siento que el servirle al Señor debe de ser así, así. Y nos damos cuenta que nada más a veces estamos buscando excusas para no servirle plenamente al Señor como se debe. Pero ¿qué sucede? Que cuando nos acordamos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, hermanos, entonces viene la palabra y el Espíritu Santo nos vuelve de nuevo a revelar las verdades. El Espíritu Santo lo que hace es acordarnos de lo que el Señor ya ha enseñado.
Y eso, hermanos, el Espíritu Santo, esa obra redentora, lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad de lo que Jesús ya ha dicho en su palabra. Aunque el mundo diga otra cosa, aunque el mundo nos confronte, aunque el mundo nos pensar que estamos dudando, que esta fe que nosotros seguimos en Jesús es una fe ciega, es una fe que no tiene fruto, es una fe, hermanos, pero no, lo que entendemos es que el hombre natural jamás va a percibir las cosas que son del Espíritu, porque esas deben discernir espiritualmente. Y un hombre espiritual es el que ha creído las verdades del Evangelio, la obra redentora de Jesús. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cuánto nos ha sucedido así, hermanos? O quizás a veces puede haber uno de aquí, hermanos, que estemos dudando en la veracidad del cristianismo. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la confiabilidad de las Escrituras nos ayuda a que hay hombres que han dado testimonio. Y ahora, si lo traemos al presente, ¿qué puede usted testificar de lo que el Señor ha hecho hoy en su vida, hermanos? Podemos testificar muchas cosas, donde ya no nos dijeron, donde ya no las hemos visto, sino ahora nosotros mismos podemos testificar de la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, que nos está transformando, que nos está santificando, que nos está dando sabiduría. Porque el Señor lo que hace es hacer sabio, hermanos, al sencillo, al humilde, al que le busca. Pero levantándose Pedro, dice el versículo 12, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, fíjense, tuvo que ir Pedro y mirar, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa. ¿Cómo? Maravillándose de lo que había sucedido. Cuando Jesús ya se los había dicho que iba a ser, ¿verdad? Lo iban a entregar con un beso, hermanos. Iba a ser apresado, iba a ser enjuiciado, iba a ser crucificado, iba a ser llevado a la sepultura, pero se le olvidó lo que el Señor dijo, pero resucitaré. Y cuando Pedro se levanta, corre al sepulcro y cuando mira adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, hermanos. Eso es lo que hace, hermano, la veracidad de la palabra del Señor, nos maravilla. ¿Por qué te olvidas de tu Creador? ¿Por qué te olvidas de que Él ha tenido el control de todas las cosas? ¿Por qué te olvidas de que el Señor ciertamente debemos de tener claro que somos en esta tierra pasajeros, no somos ciudadanos de este lugar? ¿Por qué nos olvidamos que nuestra vida, hermanos, es nada más como la hierba que sale en un día y al otro día, hermanos, perece, como el tamo que arrebata el viento? Cuando uno olvida eso, cuando uno no olvida eso, hermanos, lo que hacemos y lo que nos lleva a la convicción de las Escrituras es a vivir el día de hoy como si fuera el último. Es entregarle al Señor, hermanos, todo lo que nosotros podamos hacer para su reino. Ya no hay tiempo, hermanos, para estar perdiéndolo, hermanos, en el desánimo, cuando nosotros estamos pensando consecutivamente en decir, Señor, lo que nosotros estamos padeciendo aquí, simple y sencillamente, es pasajero, es rápido. Yo seguido le digo a mi esposa, mami, siempre me acuerdo cuando tenía mis 17 años. Mis 18, mis 19, bien jovencitos. Y ahorita, hermanos, pues el cuello ya de la camisa ya no cierra bien. Ya el botoncito de la camisa, hermanos, dice mi esposa, ya vas a tenerle que cambiar de medida del pantalón. Porque empieza uno a darse cuenta, hermanos, que empieza. Pero ¿qué sucedió? Veo a mis hijos cuando los tenía, hermanos, a mi Caleb cuando tenía sus 5 años, a Benji sus 7. Ahorita ya los veo unos muchachos, hermanos. Nos damos cuenta que el tiempo está avanzando muy rápido, porque verdaderamente las Escrituras nos mencionan, hermanos, que sí, somos como la flor del campo. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues agarrarnos de las verdades de la palabra de Dios. Esto nada más es un lapso, hermanos, pero el vivir en la eternidad del Señor nos hace, cuando ponemos la mirada en las cosas celestiales, nos hace, hermanos, naturalmente en el espíritu, a comenzar a perderles valor a las cosas del mundo, a las naturales, a las que vemos. Pero si nosotros no tenemos esa revelación de poner la mirada en las cosas de arriba, nos damos cuenta que nuestra vista empieza a poner en las cosas de abajo. Y empezamos a darle prioridad a las cosas de abajo, sabiendo que el Señor nos advirtió que estas cosas son perecederas. Que aquí sí hay un ladrón que te puede robar tanto lo que tú estás almacenando. Que aquí sí hay un óxido que le va a caer al carro que tanto tú cuidas.
Que sí va a venir la vejez al cuerpo que tú tanto quieres y tratas de perfeccionar sin darte cuenta que es mejor, hermanos, evaluar el hombre espiritual. Aquel que se va renovando con la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, entonces regresamos ya, vamos ya bajando a 1 Corintios capítulo 15, hermanos, nuevamente, pero ahora el versículo 13, ya para ir bajando, hermanos. Esa veracidad de la palabra de Dios, hermanos, es muy hermosa, hermanos, cuando se estudia, porque lo que hace es darnos cimientos veraces, hermanos, históricos, de la veracidad de las Escrituras, de todo lo que corrobora por siglos, hermanos, no años ni semanas, siglos, de lo mismo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, que Jesús va a venir, hermanos, amén, Jesús vendrá. Versículo entonces 13, ¿verdad? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, si tú dudas y piensas que no, entonces, versículo 14, y si Cristo entonces no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Hermanos, aquí estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, vano también es nuestra fe, o sea, la confianza que hemos tenido en el Señor. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que ustedes piensan que la resurrección no puede llevarse a cabo, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ¿qué sucede? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, bueno, nuestra fe es vana. Seguimos estando en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron, es decir, los que creyeron en la fe de que Jesús vendría a la tierra, de que moriría por los pecados, de las profecías que se venían anunciando, los que durmieron en Cristo entonces perecieron, es decir, murieron. No hay nada más, ya perecieron creyendo en algo que era vano, algo que era ficticio. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida nosotros seguimos dudando de la veracidad de las Escrituras, por eso, hermanos, la predicación de las Escrituras siempre debe de ser este mensaje, hermanos, de la muerte, del sepulcro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la base del Evangelio. Antes siempre de hablarle a una persona, antes cuando uno se va a visitar a la prisión, cuando uno va a visitar un hospital, nosotros podemos orar, por supuesto, pero el mensaje principal, el vertebral, el que forma una columna para que la persona cuando cree, su simiente, hermanos, y su fortaleza va a estar en el simiente de Cristo, de manera que nosotros lo que tenemos que mencionarle primeramente es su condición. Pero que hay un Salvador que puede darle vida, que hay un Salvador que puede perdonar sus pecados, y que si aún muriera en esa condición física, hermanos, de esa enfermedad quizás, hermanos, incurable, aún Él puede obtener la vida eterna si pone y deposita su vida en Jesucristo. Antes de orar por un enfermo, podemos hacerlo, pero primero el mensaje principal es hablarle del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A veces nosotros, hermanos, les menciono que podemos hablarle un matrimonio y decirle, a veces en el amor, decirle, si tú vienes al Señor, voy a orar por tu matrimonio, y vas a ver que si vienes al Señor, el Señor va a restaurar tu matrimonio. Si vienes al Señor, el Señor te va a hacer que tu matrimonio marche al bien y no haya nada de discusiones, no haya nada de problemas y no haya de desacuerdos. Alguien de aquí, de los que está casado, un matrimonio, hermanos, puede levantar la mano y decir, hermano, yo desde que conozco al Señor, fíjese que ya no discuto con mi esposa. Alguien de aquí puede levantar la mano y decir, hermano, fíjese que desde que yo acepté al Señor, ya no tenemos desacuerdos. Ahora todo lo que le digo a mi esposa, ella, sí, viejito, no te preocupes. Oye, vas a hacer esto y esto, sí, no te preocupes. Y cuando la esposa le dice al esposo, oye, esposo, mira, tengo estos planes, voy a hacer esto, y fíjate que yo he visto que ya empiezas a bajar la guardia, nada más quieres pasarte en el sillón, y uno agarra y dice, no, sí, amor, todo, hazme la lista, y todo voy a empezártelo a hacer como tú quieres. Vienen discusiones, oye, no me estás entendiendo, vengo de trabajar.
Vengo desde las 8, desde las 7 de la mañana. ¿Cuántos se levantan aquí desde las 5 de la mañana a trabajar? Vengo desde las 5 de la mañana me fui y hoy hasta las 8 vengo aterrizando a la casa. Y ya me tienes la lista de las cosas que tú quieras que haga. Oye, dame chance, dame un break, dice uno. Ahí empieza el desacuerdo. No, pero es que ya te has tomado muchos breaks, ya tienes 1 año y medio diciéndome lo mismo. Entonces viene el desacuerdo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos damos cuenta, hermanos, que aún se está aumentando el divorcio. Y no hablamos nada más de personas seculares, hermanos. Estamos hablando aún dentro del cristianismo, se está aumentando el divorcio. Por eso es esencial, hermanos, volver al mensaje central de que nosotros tenemos que entender nuestra condición humana, aún hasta el día de hoy. Que si separados nos separamos de Jesús, nos separamos de esta preciosa vid, nos morimos, hermano, nada podemos hacer. Pero el que está agarrado cada día en el Señor dará fruto, hermanos, digno de arrepentimiento. De manera que entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que Dios nos da la sabiduría al entender esto para hacer morir lo terrenal en nosotros. Y que cada día lo espiritual, hermanos, vaya agarrando fuerza en nosotros, de tal manera que el matrimonio ahora en el Señor puede darle sabiduría a la esposa, sabiduría al esposo, para poder someterse uno al otro. ¿Pero en base a qué? A entender la necesidad del matrimonio de que Jesús habite en su hogar, de que formen una relación, hermanos, fuerte en su hogar con el Señor. Pero si se lleva una relación, hermanos, sin el fundamento del Señor, empiezan entonces uno a cimentar sobre lo que habló Jesús, sobre la arena. Y empieza a construir sobre la arena, porque la base no es la base bíblica. Estamos nosotros sirviendo al Señor, pero en lo que nosotros nada más nos gusta y nos agrada. Pero el que vive bajo los términos bíblicos está fundando sobre la roca, hermanos. De manera que el Señor dará sabiduría al esposo y a la esposa para seguir, hermanos, caminando en esta tierra. Para los hijos también ayudarnos a poderlos criar, a poderlos guiar. Y verdaderamente nos damos cuenta, hermanos, que el Señor, así como el Señor lo ha mencionado, hermanos, nos dará vida a cada uno. Que a veces, hermanos, estamos muriendo por ceder, hermanos, nuestras convicciones a veces y ponerlas en lo terrenal. Entonces sigue diciendo ya para culminar, hermanos, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora diga conmigo versículo 20, hermanos. ¿Lo puede decir conmigo? ¿Lo podemos decir juntos? Las palabras de Pablo, hermanos, y lo podemos decir hoy. ¿Listos, hermanos, conmigo? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, hermanos. El creer en la resurrección elimina todas las dudas, hermanos. Elimina todos esos argumentos, hermanos, que el poner nuestra vida en Cristo, por eso nos hacemos llamar cristianos, hermanos, que el poner nuestra vida en Él, poner todos nuestros anhelos, nuestra fe, nuestra confianza en la veracidad de las Escrituras, hermanos, nos da la capacidad de entender que es algo veraz, hermanos, comprobado por la historia, comprobado por la geografía, comprobado, hermanos, por la física, de que verdaderamente Jesús habitó en esta tierra de tal manera que por eso cuando Jesús vino, hermanos, causó, hermanos, un parteaguas en la humanidad, un antes y después de Cristo que jamás nadie lo ha logrado ni lo logrará, hermanos. Por eso está un antes y un después de Jesús, porque aún mismo la historia alrededor del mundo avala que Jesús vino a esta tierra, hermanos, que murió y resucitó al tercer día, como Él lo había dicho, hermanos. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Tenemos un Dios vivo, hermanos, que resucitó y que está vivo. La pregunta es, ¿cuánto lo esperan? La iglesia no debe de olvidar, hermanos, Jesús ya resucitó. Pero Jesús anunció que Él vendrá por segunda vez, hermano. La respuesta ahora es, ¿lo esperas? ¿O te está apagando, hermanos? Se te está apagando tu fe. ¿Verdaderamente lo esperas? Porque este acontecimiento sucederá, hermanos. Y debemos de estar así, de igual manera, hermanos. Debemos de estar alerta a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperando, hermanos, porque Él resucitó, Él está vivo, pero ha anunciado, hermanos, que vendrá por su iglesia. ¿Cuánto lo esperan? Yo le invito, hermanos, a